¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva emisión de este programa que hemos dado en llamar Verso a Verso. ¿Cómo estás, Cecilia? Alejandro, ¿cómo ¿Todo andás? bien? ¿Todo Todo bien? tranquilo, por suerte. Yo muy bien, gracias a Dios. Acá, superando el trabajo y las cuestiones de la vida. Me corté el pelo. Claro, eso, Se van a dar cuenta, eso es sí. lo que estás superando. Perdí la fuerza. Claro. Bien, nos encontramos hoy, no voy a decir que es una emisión especial, pero pues, ya hicimos una emisión especial, ya deja de ser especial si todo es especial, pero hoy tenemos algo distinto. Vamos a hablar de un poeta que en realidad es conocido por ser cantante, cantautor, mejor dicho. Estamos hablando de, así a secas, Dárgelos. Tenemos acá Acá. sus dos poemarios, Oferta de Sombras y La Voz de Nadie, editados por Sigilo, Sigilo, un grupo, ambos. Sí, editorial sí. Sigilo. Dárgelos es, para los que no lo conozcan, Adrián Dárgelos, cantante de la banda Babasónicos, cuyo nombre real es Adrián Rodríguez, si no me equivoco. Pero bueno, Sí. obviamente él quiere que se lo conozca como Adrián Dárgelos. Y en el caso de su obra poética, simplemente Dárgelos, a secas. Como decíamos, es un cantante, pertenece a la banda Babasónicos, una banda muy conocida en Argentina y yo creo que a nivel Tiene Latinoamérica. proyección internacional, Sí, 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 sí. es una banda que está funcionando desde 1991. Él nace en 1969 en la provincia de Buenos Aires y en el 91 fundan la banda y desde ahí que están girando ya hace 34 años. Claro, yo soy del 92. 34 años, sí. Yo no había nacido y ya estaba ahí la banda. La banda es muy conocida, la verdad a mí me gusta, no soy fanático. Mi esposa sí es fanática, Male es bueno, Es fanática. una, es una. Fanática hasta un punto, pero lo fue a ver y no se acordaba de algunas canciones, pero es una banda muy No, reconocida en sí, sí, Argentina. sí, Tiene sí, sí. canciones La muy verdad que es muy buenas buena. Sí. y en las canciones que compone D'Argelo se nota que hay profundidad, que hay lectura, ¿no? Que Que hay un poeta atrás, hay por ahí, un ¿no? poeta, sí, sí. Aunque hoy vamos a ver la diferencia que hay entre, no vamos a leer las letras nosotros, pero pueden ir a escuchar la música, pero la diferencia que puede surgir entre componer letras de canciones y componer poemas. Porque cierta diferencia hay, obviamente porque los poemas no están destinados a ser cantados y a una estructura más lineal, si se quiere, un poco más rígida, como es los versos de una canción. Pero bueno, en el fondo está la misma semilla, que es una escritura profunda, cargada simbólicamente y una búsqueda artística ahí. Cositas para decir de Dárgelos, ya dijimos, nace en el 69, lo tenemos todavía entre nosotros. Sí, Su de hecho padre pueden era. ver varias entrevistas que hay en Sí, YouTube. no tantas, pero hay varias. Sí, es bastante renuente a dar entrevistas. De hecho, nosotros hemos querido entrevistarlo. No nos comunicamos con él, por supuesto. Nos comunicamos con su jefa de prensa, Marisa, a quien le mandamos un saludo. Nos dijo que no, que en este momento no era posible. Así que entiendo yo que Ya, cuando sea posible nos llamarán a nosotros. ya llegará el momento. Sí, la idea de este video originalmente era hacer unos 15, 20 minutos de lectura, como hacemos habitualmente, y después unos 15 minutos de entrevista con él para que nos cuente la diferencia que hay o la similitud que hay en la creación poética de poemas propiamente dichos y de canciones. Pero bueno, no se ha podido dar, así que no hay forma de contactarlo tampoco por redes, no tiene redes No, él. no. Sí. Y él lo ha expresado en alguna entrevista que no le gusta demasiado ese tema de Sí, le preguntar, de tener que escapa las responder, le preguntas. escapa bastante. Por supuesto no le gusta hablar de su vida personal, él prefiere que se hable de la obra y me parece perfecto Sí, 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 también. es una persona reservada en ese sentido. Sí, así que bueno, Él ha tenido una infancia, la verdad que de barrio, en Buenos Aires. Su padre era diariero, tenía un puesto diario de diario. en Constitución lo tenía. Él ayudó Sí, él trabajó en ese ahí trabajo como familiar. 5 años. Y que mismo lo expresa fue su único trabajo más formal, porque después rápidamente entró en el mundo de la música y tuvo Ujú. éxito allí. Sí, sí, él siempre dice, ¿no? Nunca tuvo, más allá de un trabajo formal. Claro. Entonces es un bohemio también, por su forma de hablar no lo reconoce. Un tipo que tiene mucha lectura encima, estudió semiótica y cine en Inglaterra, entonces tiene ahí Hay como una formación. sí, una formación, una búsqueda bastante interesante. Bueno, vamos a escucharlo, Alejandro, vamos a escucharlo directamente a él. Así es. Escuchemos, sí, a Eh, Dárgelos. ¿Empezás por Yo, ahí o por yo tengo acá? para empezar
de La voz de nadie, Que es del 2024, si no me sí, equivoco. un poema que se llama Trabajadores del Ego. Bien. Y dice así: un hombre puso a trabajar su ego por él, y ahora no puede detenerse. Una serpiente voraz viene detrás. Se cae, lo aplauden, se cae otra vez. Gritan sangre. El hombre ve la espalda de su ego. Debería estar atento, porque de un momento a otro ese ego va a dejar de trabajar. La serpiente lo sigue de cerca. 3 caídas y lo devora. El hombre le tira reflexiones, sólidas como cartel de vía pública. El ofidio las esquiva, no suele alimentarse de ilusiones de otro. La proximidad con la muerte lo acota. Perder y ser víctima no son lo mismo. Ganar ensucia las manos. No hay condiciones simétricas. Hay obreros del sentido común, peones deseando república, obsecuentes de pasillo, rameras del éxito, niñeras del mismo diablo, jornaleros de las sensaciones, mozos del éxodo, gerencias varias de perra de otro, trabajadores del éxodo. Bien. Bueno, interesante, ¿no? Sí. Mucho para conversar aquí. Es un poema de verso libre, no tiene una métrica estable, tampoco Sí, tiene una rima, toda la poesía de él es verso libre. y arranca con un hombre, ¿no? Un hombre puso a trabajar su ego por él. Y acá empieza con esta metáfora que construye incluso del título, entiendo yo, eh, poniendo al ego como, personificándolo de alguna manera, ¿no? Sí. Como de alguna manera también comiendo a la persona, el ego por encima de la persona. O sea, el hombre puso a trabajar su ego por él. O sea, un ego tal vez muy grande, podríamos pensar. Sí. Y ahora no puede detenerse. O sea, ese ego ha crecido y no puede detenerse. Una serpiente voraz viene detrás. Y la serpiente es un símbolo muy antiguo, ligado al mal. Bueno. Y acá lo empieza a trabajar y a incluir en el poema desde el tercer verso y lo va a seguir incluyendo. Entonces, este ego ha crecido, no lo puede detener, casi lo compara con la serpiente, se cae, lo aplauden, y en el aplaudir uno entiende que es El festejo. y el alimento del ego también, ¿no? También, sí. Se cae otra vez, gritan sangre, el hombre ve la espalda de su ego, o sea, el ego lo ha Ha superado. quedado tras él, sí. Claro, es el ego, o sea, ese orgullo, podríamos decir, ha crecido más que él, lo ve de atrás, no lo puede parar, ¿no? Se ha convertido en algo casi monstruoso, porque de un momento a otro su ego va a dejar de trabajar. La serpiente lo sigue de cerca, otra vez la idea de la serpiente, como tentadora, como lo maligno. Claro. 3 caídas, el número 3 tampoco es casual, 3 caídas son símbolo, ¿no? de las caídas que tuvo también Cristo, Ujú. y de las caídas más bien espirituales, ¿no? Sí, es un número sagrado. Tal cual. La serpiente lo sigue de atrás, 3 caídas y lo devora. El hombre le tira reflexiones sólidas como cartel de la vía pública. Y esto es muy propio de este autor, ¿no? De repente aparecen palabras cotidianas, imágenes cotidianas, dentro de un poema que venía trabajando elementos simbólicos arquetípicos casi, Claro, diríamos. sí, sí. Y de repente aparece como cartel de vía pública, ¿no? Le tira reflexiones, se lo para con ideas. El ofidio las esquiva, o sea, esquiva estas reflexiones, esquiva las ideas. No suele alimentarse de las ilusiones de otro. Linda imagen. Sí, una buena frase. La proximidad con la muerte lo acota. Perder y ser víctima no son lo mismo. También es una buena idea, ¿no? Perder tiene más dignidad que ser víctima, seguramente. Sí, eso seguro. Ganar ensucia las manos. No hay condiciones simétricas. O sea, como que no hay escapatoria. Es ganar, ensuciarse, morir, perdiendo o siendo víctima. Hay obreros del sentido común, peones deseando república, obsecuentes de pasillo, rameras del éxito, niñera del mismo diablo, jornalero de las sensaciones. Todo, fíjate que todos son ideas de trabajo, ¿no? Pero un trabajo metafórico, ¿no? Porque son obreros del sentido común, peones de la república, obsecuentes de pasillo, rameras del éxito, o sea, todas estas cosas que van acechando a esta persona con un ego
Enorme, sí. y fuera de control, están trabajando, están operando, están en acción, porque están todos estos elementos, ramera, peones, obreros, jornaleros, mozos del éxodo, gerencias varias de perra de otro, trabajadores del ego. Cierra con el título. Claro. O sea, todas estas cosas, ¿no? El éxito, el mismo diablo, quienes trabajan por el sentido común, todo eso pareciera que están como llevando a este final que es el trabajo. Circundando a ese Exacto, también. hombre y ese ego. Y el trabajador del ego. Un ego que de alguna manera acapara a este hombre y lo supera. Sí, 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 sí. No, muy Interesante, ¿no? muy interesante, muy profundo también. Bueno, yo voy a ir con algo de Oferta de Sombras, que es el primer libro publicado en 2019. Lo que es curioso también, porque si Dargelos está por lo menos activo en Babasónicos desde el 91, que haya esperado al 2019 para empezar a publicar poemas, libros de poemas, por lo menos llama la atención, ¿no? ¿Por qué no lo habrá hecho antes? Bien, voy a ir al... creo que estoy un poco indeciso porque tengo marcados varios. Voy a ir al segundo. Podría leer dos breves. Así. Sí, voy a leer dos breves. El primero es Producción a escala. Dice: es casi imposible no producir sentido. La naturaleza escala el sorprendente camino. Lo noble posterga. El tiempo aumenta su única certeza, que morir se muere solo. Un poema breve, ¿sí? Más no sencillo por completo. Es casi imposible no producir sentido. Acá es casi inevitable no pensar en que este hombre estudió semiótica, ¿no? Entonces, el estudio de los signos, del sentido, del significado, todo tiene sentido, todo genera sentido, mejor dicho. Cualquier acción, incluso aquellas acciones que hacemos sin que quieran generar algún sentido en particular. La naturaleza escala el sorprendente camino, lo noble posterga, ¿no? Lo noble pospone. El tiempo aumenta su única certeza, que morir se muere solo, ¿no? La única certeza, la única verdad y la tragedia final del ser humano, la muerte, pero en este caso una muerte que va a ser en soledad, más allá de todo el sentido que se genere, y esta certeza que va aumentando mientras más cerca está el momento de la muerte, ¿no? Morir, se va a morir solo. Quizás... Me llama la atención que ese producir sentido está entre paréntesis, ¿no? Sí, pues lo primero es casi imposible no producir sentido entre paréntesis, como algo que está pero no está al mismo tiempo. Y es curioso que son unos paréntesis que, bueno, lo van a ver ahí en la placa que hayamos puesto en pantalla, que no están dentro de una oración, están completamente fuera de la oración. Iniciando el poema, pero separado de él. Exactamente. Así que si bien es algo breve, también es algo que tiene mucho significado, varios significados que se le pueden atribuir. Llamó la atención, no lo vamos a sobreanalizar, por supuesto. Y el otro que quiero leer, que también es breve, son unos 8 versos más o menos, es Unirme a ellos, se llama. Hace horas que escucho romper vidrios, muebles, botellas, del otro lado de la pared. Más de lo que una riña doméstica puede producir. Creo que nunca van a terminar. Sospecho que poseen una reserva inagotable, pero también temo que se queden sin, toquen a mi puerta y me inviten a unirme a ellos. Acá no hay tanta carga simbólica, por supuesto, pero la metáfora está ahí explayada a lo largo del poema. Es decir, el yo lírico fuera del conflicto, pero un conflicto que crece tanto que en algún momento va a abordarlo a él y a incluirlo, ¿no? Es como esa, no voy a decir la maldad, pero sí vamos con la palabra conflicto. Conflicto del que uno no puede quedarse afuera, porque en algún punto todo llega a tocarnos de alguna manera, ¿no? Y hay un temor en eso. Es decir, el temor del que no quiere intervenir, pero si uno no interviene también puede ser que termine siendo parte del problema e incluso ya sin una solución posible, ¿no? Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? ¿Intervengo
o espero a que venga por mí, eso que podría ser inevitable. Sí, el título es unirme a ellos. O sea, el título lo expresa casi como una decisión. También, sí, sí. Bueno, yo, si te parece, ahora voy a seguir con otro de La voz de nadie, Bien. que se llama La suerte de la destrucción, ¿no? Empieza con una antítesis, porque la destrucción en general no se considera algo ligado a la suerte. Exacto. Cuando todo estalle, los palacios se derrumben, las ciudades ardan bajo un fuego azul y sus habitantes abandonen los hogares, cuando todo esto suceda, no habrá manera de cargar lo atesorado. Como en los naufragios, se salva solo lo que llevamos en los bolsillos. Nadie cargará con algo hacia un no lugar. Todo será dejado atrás, librado a la suerte de la destrucción. Así como ocurrió en Pompeya o en el templo de Asís. Fuimos educados para juntar y lucir. Alguien se encontrará con nuestras piedras talladas, como nosotros encontramos dólmenes, menires. Incompletos cuerpos hablarán de nosotros. Retos monocromos recordarán lo superfluo, lo que no pudimos salvar. Bueno, empieza con una imagen más bien apocalíptica, ¿no? Sí. Cuando todo estalle. Uh-huh. Creo que ahí está la idea de destrucción final, porque dice cuando todo estalle, no cuando esto estalle. Y empieza a enumerar esa destrucción. Los palacios se derrumban, las ciudades ardan bajo el fuego, los habitantes abandonan los hogares. Cuando todo, o sea, cuando venga esa destrucción, no habrá manera de cargar lo atesorado. Acá viene una vieja idea, ¿no? De ir livianito de equipaje, como diría Machado. Claro. En realidad nos vamos del mundo como venimos, ¿no? Uh-huh. Así llegamos desnudos y desnudos nos vamos porque nada nos podemos llevar. Una verdad que el ser humano rumia y se dice desde siempre, sí, y le cuesta mucho llevar a la práctica en la vida. El Martin Fierro dice, ¿no? También. Lo que al mundo truje yo, del mundo me lo he llevar. Tal sí, cual. No habrá manera de cargar lo atesorado, como en los naufragios. Se salva solo lo que llevamos en los bolsillos, o sea, lo muy pequeño. Nadie cargará con algo hacia un no lugar, o sea, hacia la nada, uh-huh, a la que vamos. Todo será dejado atrás, librado a la suerte de la destrucción. O sea, en el momento final, solo lo pequeño y nosotros mismos. En el mejor de los casos, ¿no? Sí. Y bueno, compara con Pompeya, con el templo de Asís, ¿no? Con grandes destrucciones de la historia. Fuimos educados para juntar y lucir. Casi una crítica al mundo contemporáneo, ¿no? Al capitalismo, sí, al consumismo. Alguien se encontrará con nuestras piedras talladas, ¿sí? O sea, acá cambia un poco la óptica, ya no parece una idea tan apocalíptica porque imagina que nuestra civilización se encontrará en algún otro momento, alguien la encontrará. Uh-huh. Como nosotros encontramos dólmenes, menires, incompletos cuerpos hablarán de nosotros. O sea, algún arqueólogo del futuro uh-huh intentará entendernos. Eso es, la verdad que es una imagen que yo siempre pienso, ¿no? Sí. ¿Qué entenderán de nosotros cuando encuentren los restos de nuestra civilización? Restos monocromos recordarán lo superfluo, o sea, lo sin importancia van a encontrar, porque las personas no van a estar. Y porque es lo que no se llevan, ¿no? Exactamente. Es lo esencial. Lo esencial se va, claro, que es el ser humano, ¿no? Lo que no pudimos salvar. Que incluso en términos materiales también. Si ahora me dijeran, Ale, nos tenemos que ir ya a agarrar lo más importante y yo tengo la biblioteca atrás, no me voy a llevar todo. Y bueno, me llevaré, no sé, el Quijote, supongamos, me llevaré algún poemario, no me voy a llevar la planta que está ahí. ¿Y qué va a pasar? Que cuando llegue ese arqueólogo va a encontrar la planta y va a decir, bueno, esto ha de ser muy importante para esa civilización porque quedó acá. Es muy buena esa visión. Hay una canción de Spinetta, no me acuerdo cómo se llama, pero que tiene un concepto parecido, que es como, Spinetta hace toda una introducción en un vivo, diciendo, imagínense que caen bombas y explota todo y dentro de 3000 años lo único que había quedado era un tren. Entonces todos van al museo a ver el tren. Claro. Es como la gran maquinaria del pasado y los trenes eran lo más común que había. Y todos lo ven desde otra perspectiva. Es muy bueno eso, ¿no? Porque al final también uno acumula. ¿Para qué? ¿Para qué? Si lo que te vas a llevar cuando se prenda fuego todo son una o dos cositas y cuando te mueras ni siquiera eso. Sí, es un muy buen concepto. Que critica mucho el consumismo, el capitalismo de Argelos. Sí, lo tiene muy presente eso. Bueno, yo voy a ir a...
Sí, voy a ir con este. Un poema que se llama Pensar el choque. Después voy a leer uno de La voz de nadie y creo que hasta acá estamos. Pues tampoco son tan extensos, ya se los vamos a leer todos. Pensar el choque dice así. Quiero decir algo más, mientras la luz apunta a mi cara. Corto de oportunidad. Viajo en el aire, choco con lo que transporto, derramando, dejando manchas de mi disfraz. Lo ineficaz se pierde y lo que queda no quiere ser nombrado. Escribir la fórmula de empezar, escribir por escribir, es una forma de pensar. No creo que avanzar sea dar el próximo paso, igual lo doy. Es una fase del aprendizaje perpetuo, dar vuelta a las ideas. Nada de repente, desorden acordado. Qué poco ilumina tener razón. Quisiera ver en la penumbra del presente lo que todavía no se ve del futuro. Un manifiesto revelador que cruja sobre la fogata, epifanía en las chispas. Me veo revolviendo en frases de otro. Yo acá marqué algunas cositas. ¿Sí? Quiero decir algo más mientras la luz apunta a mi cara. ¿No? Es también ese momento en el que bueno, se nos está prestando atención, ¿no? Y algo quiero decir, pero no sale, no está, ¿no? No lo tengo en este momento, pero sé que quiero expresar algo, cosa que le pasa al escritor, le pasa al poeta, al novelista, al cuentista. Corto de oportunidad, viajo en el aire, choco con lo que transporto, ¿no? Es un viaje desordenado, dejando manchas de mi disfraz. Dice, lo ineficaz se pierde. Hay que ser certero, ¿no? En esta tarea. Y lo que queda no quiere ser nombrado. También la falta de la palabra. Y la siguiente estrofa habla de la tarea de escribir. Dice, escribir la fórmula de empezar. ¿No? Es decir, hay que escribir la fórmula para empezar a escribir, para empezar a hacerlo. Escribir por escribir es una forma de pensar. O sea, también. escribir sin presiones. Escribir Exactamente, con claro. libertad. Escribir con soltura es una forma también de pensar, pensarse. Y no necesariamente todo lo que se escribe tiene que ser definitivo. Es el mismo ejercicio. ¿Sí? No creo que avanzar sea dar el próximo paso, coma, es decir, un pero, igual lo doy, ¿sí? Moverse, movilizarse, más allá de que eso no sea necesariamente eh, profundizar en lo que se desea. Es un poco lo mismo de antes, ¿no? Escribir por escribir y después ver si surge el poema o el texto adecuado. Es una fase del aprendizaje perpetuo, cosa que los docentes siempre decimos, uno constantemente está aprendiendo, ¿no? Dar vuelta a las ideas, es decir, jugar con los conceptos, en la Sí. escritura, en la lectura. Nada de repente, desorden acordado. Qué poco ilumina tener razón, ¿no? También, uno puede tener razón, pero eso no necesariamente es algo que salve. Y el hecho de que también el saber a veces abre la puerta a la ignorancia también, a que uno descubra que es más ignorante de lo que pensaba. Quisiera ver en la penumbra del presente lo que todavía no se ve del futuro. Creo que es el deseo humano básico, ¿no? Querer ver más allá, cosa que a veces no es necesaria, aunque es un deseo inevitable. Un manifiesto revelador que cruja sobre la fogata, epifanía en las chispas, una revelación, no una inspiración. Me veo revolviendo en frases de otro. Es decir, lo podemos pensar de la siguiente forma. Estamos hablando de la escritura, escribir por escribir, buscar en esa libertad, pensar, repensarse, darse cuenta de la ignorancia propia y al final uno siempre termina revolviendo en frases de otro. No de forma peyorativa, es decir, uno se encuentra en Claro, otros no poemas, quiere decir que sea en un otros plagio, textos. sino que en realidad todo escritor de alguna manera dialoga con los otros escritores y con la Exactamente. tradición y con la cultura en general. Sí, sí, y eso es lo que nos forma. ¿Cambiamos? Sí, Leo un último poema de Oferta de Sombras sí. Yo después leo uno de La voz de nadie y cerramos. y a laburar. Ir de cuerpo, volver de alma. Un título Interesante. juguetón. Sí. Apostá el sueño y paga con karma. Abrí una cuenta en tu bolsillo, llénate de viento, devolvé sonrisas. Dame las llaves. Arregla el silencio con otros rompen. Rega tus pies. Llévate a la tumba un tesoro de recuerdos. Cotiza el ocio en cash. Abrí el portón. Limpia la tabla. Pesa plumas. Continúa. Viví para matar al padre. Corregí el trayecto. No elijas la piedra. Toma tiempo hasta embriagarte. Disfrazate de intención. Cuerpo a tierra. Otra perspectiva. Junta con la boca todo el agua de lluvia que puedas. Empuña migas. Entretenete buscando.
devolvé una verdad inútil. Desnudate de nostalgia, aconseja la broma. Compartí el aliento, sentí la idea llegar. Politizate, no hay otra. Lee poesía que sientas. Creemos algo nuevo para reír y llorar. Bueno, tiene otro tono. Sí. Me gustó leerlo porque es una forma de mostrar que hay otros tonos en su poesía. Ujú. Primero, yo lo veo más optimista. Sí, son casi En como términos máximas, generales, ¿no? sí. Como consejos. Aparte esto de ir de cuerpo y volver del alma es como decir, bueno, desechá lo material y volver con lo espiritual, ¿no? Entonces empieza como justamente aconsejando cómo volver a lo espiritual, volver al sueño, llenarse de viento, devolver sonrisas, dame las llaves, o sea, déjame entrar en lo tuyo, en lo que sos Sí. vos. Arreglar el silencio que otros rompen, o sea, devolver el silencio, tener Es paz, verdad. regá tus pies, o sea, crecé. Llévate a la tumba un tesoro de recuerdos, atesorá las cosas Claro. lindas. La verdad que tiene un tono muy esperanzador también, Sí, ¿no? sí, es Por verdad. eso lo sentía diferente. Cotizá el ocio con cash, o sea, el ocio que no es simplemente descanso, sino ese ocio creativo. Sí. Abrir el portón, limpiar la tabla, pesar las plumas, hacer cosas inútiles, ¿no? Continúa. Viví para matar al padre, o sea, para ser vos mismo. Ujú. Que no creo que significa acá un parecido real, sino No. esto de la identidad, ¿no? Oh, sí, no sabemos. Corregí el trayecto, o sea, encontrar tu camino. No elijas la piedra, lo que te obstaculiza. Claro. Toma tiempo para embriagarte, para hacer cosas locas, sería disfrazarte de intención. Cuerpo a tierra, otra perspectiva, o Esa sea, es buena. mirar desde otro lugar la vida. Sí, sí, sí. Junta con la boca toda el agua de lluvia que puedas. Empuñé amigas. También, la idea de jugar. Entretenerte buscando, devolver una verdad inútil. Sigue con la misma idea, ¿no? De crear. Desnudate de nostalgia, aconseja la broma, ya habló de la alegría. Compartir el aliento, o sea, la vida. Sentir la idea llegar, o sea, también comprometete, politizate, no hay otra, o sea, comprometete. Lee poesía que sientas, un poeta Sí. no puede decir otra cosa. Creemos algo nuevo para reír y llorar. O sea, es una invitación realmente a la vida. Sí, exactamente. Una Ah, invitación a la vida. muy lindo. Una genial idea. Bueno, y el último. Déjame ver. Esta es La voz de nadie. A ver cuál podría leer. Yo creo que voy a ir con Cobro Revertido. Sí, que es el que tengo más cerca. Sí, vamos con este. Cobro Revertido. Bien, dice. La mitad de la vida que no viví no le importa a nadie, solo a mí. Globo de anhelos, billete de esperanza, papel moneda de un régimen extinto. Perdí una guerra porque nunca encontré el campo de batalla. Fui parte del reparto, llegué tarde al teatro de operaciones. Ese llanto que no supe dar, lo terminé escuchando solo. Un llamado en espera con la voz de la muerte, pide una fianza que no pagaré nunca. Bien, es cobro revertido además, ¿no? Quizás hay jóvenes Claro. escuchándonos, Sí. era cuando uno llamaba y el que Pagaba. recibía la llamada pagaba, ¿no? Es decir, salir ganando, en cierta forma, ¿no? La mitad de la vida que no viví no le importa a nadie, solo a mí. Claro, uno se lamenta de lo que no hizo y en realidad a nadie le importa, es uno mismo que se carcome con la idea, ¿no? Por eso dice globo de anhelos, billetes de esperanza, papel moneda de un régimen extinto, o sea, es algo que no sirve, ya está, habría que soltarlo. Perdí una guerra porque nunca encontré el campo de batalla. También, ¿no? Es decir, va más o menos por la misma línea, es decir, si estoy preocupado por algo que no fue, que solamente me interesa a mí, que ni siquiera existió, también perdí una guerra porque no llegué a pelearla, ¿no? Es no haber intentado. Fui parte del reparto, llegué tarde al teatro de operaciones, ¿no? Faltó ahí el arrojo, quizás, ¿no? Faltó seguir los consejos del otro poema. Ese llanto que no supe dar, lo terminé escuchando solo, ¿no? Llorando solo. Un llamado en espera, con la voz de la muerte, pide una fianza que no pagaré nunca. También es como la muerte ahí, esperando en el teléfono, y él que no va a pagar esa fianza, es decir, bueno, afrontar ese destino quizás, porque
de vuelta, la muerte aparece al final del poema, ¿no? Después de todo lo que lamentó por no haber existido, lo que no peleó, viene la muerte y da una segunda chance. Si hay una fianza, no la voy a pagar. Ya está. Si no hice eso, no voy a hacer esto. Bien. Bueno, esto fue Dárgelos. Son 2 poemarios por ahora, ¿sí? Porque quizás Seguramente haya más. seguramente va a publicar en el futuro. Pero ya vale la pena que lo empiecen a leer. Sí, vayan a escuchar Babasónicos, vayan a leer a Dárgelos y si lo ven, díganle que nos acepte una entrevista, aunque ya es tarde, ya no estamos más en esa llamada de cobro revertido. Pero bueno, nos veremos en el próximo verso a verso. Chao, chao.